Biobío con una de las noticias, bueno, del año a estas alturas ya, ¿no? La fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende para hacer la casa museo, bueno, con todas las polémicas que ustedes se han informado a través de la radio. Por cierto, la última, el tema que involucra a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y también a la senadora Isabel Allende por haber, o no, eso es lo que se está discutiendo. De hecho, la oposición ya anunciaron no ir al Tribunal Constitucional para ver si es constitucional o no, o si se hizo este contrato, ¿no?, que implicaría incluso dejar el cargo. Sí, vamos a hablar de esto con la directora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, la Universidad del Desarrollo, y es exministra, además del Tribunal Constitucional, Marisol Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogada Marisol Peña? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Álvaro, hola Loreto, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. La vemos también ahí en Biobío TV. Bueno, preguntarle con su experiencia, ¿no? ¿Qué le parece todo lo que se está generando, esta polémica? ¿Debiera dejar el cargo la ministra, la senadora? Si me permites, Loreto, sí, voy a opinar primero como abogado y segundo como exministra y expresidenta del Tribunal Constitucional. Como abogado me parece increíble que un acto de esta naturaleza haya pasado por varias instancias, por varios ministerios, por varias entidades públicas y nadie haya sido capaz de advertir la doble inconstitucionalidad que se estaba produciendo al celebrar un contrato entre personas que tenían funciones públicas, que las ejercían, y el Estado. Y como ministra y expresidenta del Tribunal Constitucional, lo que puedo decir es que, bueno, es un caso más que va a llegar, ha habido varios. A mí me extraña porque ayer he escuchado algunas declaraciones que decía que en realidad esta norma de el artículo 93, número 14, la Constitución, que le da facultades al Tribunal Constitucional para conocer de este tipo de requerimientos en orden a producir la cesación en el cargo de un parlamentario o de un ministro, en el caso del número 13, eran letra muerta. Pues se han ejercido varias veces acciones o requerimientos en ese orden. Recordemos aquí en contra del senador Lavandero, en contra del senador Navarro Brein. El último fue en contra del senador Hugo Gutiérrez. Otra cosa es que ellos no hayan prosperado, pero después podríamos hablar sobre las razones de aquello. Perdón, pero entiendo bien, abogada, estamos hablando con Marisol Peña, entiendo bien, ¿es por la misma causal? ¿Es por haber o bien celebrado o caucionado contratos con el Estado, o en el caso de los parlamentarios en el ejercicio también haber celebrado actos y contratos relacionados con el Estado? ¿Es por esa misma causal? Porque no creo que la competencia del Tribunal Constitucional esté es lo que pasa, que llama la atención que sea por esa causal. Exactamente, Álvaro, tu pregunta es muy pertinente, porque en el fondo es la misma causal, pero está consignada en normas diferentes, porque el Estatuto Constitucional de los Ministros de Estado está en el capítulo 4 de la Constitución, que es el capítulo destinado al gobierno y al presidente de la República, y el Estatuto Constitucional de los Parlamentarios está en el capítulo 5 de la Constitución sobre el Congreso Nacional. Luego, en el caso de la ministra Maya Fernández, lo que se aplica es el artículo 37 bis, que forma parte del Estatuto de los Ministros de Estado y que fue introducido por una reforma constitucional propiciada, entre paréntesis, por la expresidenta Michelle Bachelet en el año 2014. Mientras que en el caso de la senadora Isabel Allende, el estatuto que se le aplica es el artículo 60, inciso segundo. La norma dice exactamente lo mismo, es una prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado mientras se tenga algo respectivo. Lo que se entendía, y ahí había, o se abrió la discusión, por lo menos yo me imagino los que están, me va a disculpar la expresión, los que le están prestando ropa tanto a la ministra como a los senadores, es lo que se entiende por celebrar. Y se hace la distinción con perfeccionar, y se señala, ¿no es cierto?, que no se alcanzó a perfeccionar el acto contrato, en este caso particular. O inscribir la propiedad. Claro, porque no se inscribió en el registro conservador de bienes raíces, por lo tanto no se verificó la tradición. Pero nos preguntamos en verdad si acaso por celebrar se entiende en ese sentido, o más bien es otro el espíritu de la norma. Por cierto, ya lo planteaba Loreto también al comienzo, eso es parte de lo que, en caso de concretarse este requerimiento que anunciaba el Partido Republicano, que eventualmente tendría la adhesión de otras fuerzas políticas, es parte de lo que tiene que dilucidar el Tribunal Constitucional
para determinar si se ha configurado la causal. Pero para responderles derechamente, permítanme leerles el artículo 1801 del Código Civil. La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes. Y la primera excepción se refiere a la venta de los bienes raíces, es decir, el caso que nos ocupa, que no se reputan perfectas ante la ley mientras no se ha otorgado escritura pública. Entonces, ante la pregunta jurídica, ¿cuándo se estima celebrado un contrato de compraventa? Cuando se ha firmado la escritura pública respectiva que da constancia o deja constancia ante un ministro de fe del acuerdo producido entre las partes, comprador y vendedor, respecto del precio y condiciones de la venta. Claro, pero eso en contratos de compra-venta. La Constitución habla de contratos, es decir, ellas debieran seguir o no en el cargo a su juicio. Esto sabemos que tiene que seguir ciertos caminos, ¿no? Pero con todos los antecedentes que tenemos hasta ahora y con su experiencia, Marisol, ¿qué opina usted? Que se incurre en la causal. Loreto, yo tengo una opinión formada. Mire, una de las cosas más provechosas de ya no tener ningún cargo público, sino que haberme dedicado a la academia desde que cesé en el Tribunal Constitucional en 2018, es que puedo entregar mi opinión con total y absoluta libertad académica. Ambas deben cesar cargo. Y le voy a explicar por qué. La cesación en el cargo equivale a constatar la comisión de un ilícito constitucional. Esto lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional en los fallos en los cuales se ha pronunciado sobre las causales de cesación del cargo, por ejemplo, el senador Alejandro Navarro Breen. Entonces, lo que el Tribunal Constitucional debe constatar es la comisión de un ilícito constitucional. ¿Se celebró o no se celebró o se caucionó un contrato cualquiera? Y en este caso el contrato del que estamos hablando, un contrato de compraventa. Constatada que fue esa circunstancia fáctica, lo que cabe es hacer operativa la norma constitucional, tanto del artículo 37 bis como del artículo 60, inciso segundo, que le van a llevar, al Tribunal Constitucional a declarar la cesación en el cargo. A mi juicio, este es uno de los casos más inequívocos que yo tenga conocimiento se hayan producido en el ordenamiento jurídico chileno. Abogada, estamos hablando con Marisol Peñas, académica de la Universidad del Desarrollo y también ex ministra del Tribunal Constitucional. Le voy a pedir en su rol de académica, ya que tiene esa libertad, para dilucidar cualquier duda que haya a este respecto, que es algo que le corresponde al Tribunal Constitucional. Si uno, a ver, le pido que se ponga en su rol de académica. ¿Hay alguna excusa que, valga la redundancia, sirva para excusar precisamente ya sea a la ministra Maya Fernández, ya sea a la senadora Isabel Allende? No, Álvaro, porque los términos perentorios en que están redactadas ambas normas, cuando la Constitución o la ley quiere abrir excepciones, lo dice. Taxativamente. Pero además deben tener presente ustedes que la propia jurisprudencia que ayudé también a construir, porque me tocó intervenir en el mismo caso del senador Navarro, yo concurrí a esa sentencia, fuimos muy cuidadosos, el Tribunal Constitucional lo ha sido a través del tiempo, estas causales deben interpretarse estrictamente, porque no es menos cierto, y es obligación decirlo, que aquí hay un elemento democrático que está en juego. Sobre todo en el caso de la senadora Allende, estamos hablando de una que fue investida en el cargo producto de un depósito de confianza de los electores que votaron por ella. En el caso de la ministra Maya Fernández, ella fue investida en el cargo producto de la confianza que en un régimen presidencial le mereció su persona al presidente de la República. Como se trata de hacer excepciones a ciertos principios constitucionales que también nos interese que operen, esto nos lleva al tema de la prueba. El Tribunal Constitucional debe apreciar estrictamente, aun cuando en conciencia. En conciencia significa que el tribunal no falla estrictamente conforme a derecho. Podría obviar a lo mejor la norma que yo les leí, que es la norma del Código Civil.
sino que más bien se forma una convicción, diríamos, bastante subjetiva de que el acto se ha celebrado o no se ha celebrado, en este caso el contrato de compraventa, pero tiene que fundamentarlo en la sentencia. Y a mi juicio, en estos dos casos, el Tribunal Constitucional va a tener una tremenda complicación, si se quiere plantear así, puesto que es tan prístino desde el punto de vista jurídico que el contrato se celebró, que yo no veo cómo pueda construir el tribunal una argumentación jurídica, constitucional, que permita decir, mire, no se celebró, estaba pendiente tal cosa, o faltaba tal otra, o se pagó parte del precio y no totalmente. La escritura pública existe y lo dio a conocer, entre otros, si no me equivoco, el diario La Tercera. Sí, lamentablemente se nos va el tiempo, ha sido una conversación bien interesante, abogada, pero preguntarle, porque claro, usted decía que han habido como tantos errores, ¿no?, entre los asesores y tanta gente que revisó el caso, pero ¿qué le parece a usted que una ministra y que una senadora hayan pasado por alto algo que ahora pareciera ser tan evidente? Yo creo que es producto de la confianza. Yo le creo a la senadora Isabel Allende. Además, tuve el orgullo de ser en algún minuto con ella una de las 3 mujeres que ocupamos los más altos cargos de la República, la presidenta Bachelet, la presidenta del Senado, que era ella, y yo era la presidenta del Tribunal. Le tengo una personal admiración a ella y por lo tanto quiero dejar eso de lado. Y yo le creo cuando ella dice, procedimos con buenas intenciones, pero eso no, estuvo pésimamente mal asesorada, tanto ella como la ministra Maya Fernández. Y creo que cuando aquí se han despertado o abierto dudas, con esto termino, respecto del rol de las Express y particularmente de su jefa de la división jurídica, son muy justificados, porque el presidente no firma nada que no sea avisado efectivamente por la Secretaría General de la Presidencia. Hoy con esa, muchas gracias, abogada, con esa misma capacidad de síntesis que usted tiene, una vez constatado el ilícito y fallado por parte del Tribunal Constitucional, ¿cómo procede esto? ¿Cómo eventualmente, como si hubiese una cesación de cargo de ministra o eventualmente de senadora, cómo se ejecuta ese fallo? Vamos a suponer que Loreto es la presidenta del Tribunal Constitucional, que hoy lo es la ministra Daniela Marci. Lo que tiene que hacerle es enviarle un oficio a usted, Álvaro, que usted fue parlamentario, pero lo vamos a suponer que para estos efectos prácticos usted es el presidente del Senado. Se le manda un oficio acompañándole la sentencia y desde ese momento, desde la notificación a la afectada, debe hacer decisión en el cargo. En el caso de la ministra Fernández, lo que es la dictación del correspondiente decreto supremo que, basado en el fallo del Tribunal Constitucional, la destituyera o le restara la confianza. Le agradezco, abogada. Vamos a ver entonces qué es lo que consigue este caso. Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, exministra, por cierto, del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, abogada. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Chao, muy buenas tardes.